Ser Podcast. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Javier San Pedro y Pere Estupiñán, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días. Veo que podremos empezar a explicar la química bioortogonal, entrelazamientos cuánticos, eso... Tenéis que darlo por sabido. Hay que ir un poco más allá siempre. Claro. Javier San Pedro es doctor en genética y en biología molecular, colaborador de El País. Pere Estupiñán es químico, es bioquímico y conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. Y además conoce a la cacatúa más famosa de la semana, ¿no? Sí. Fígaro se llama. De hecho, no sé si os recordáis que algo comenté en su momento cuando, grabando para El Cazador de Cerebros, fuimos a Viena, en las afueras de Viena, que estaban investigando la inteligencia de las cacatúas. Cacatúas y loros que son de la misma familia, son las aves. Las aves son más inteligentes de lo que pensamos, pero en especial loros y cacatúas serían el equivalente a los primates de los mamíferos, ¿no? Serían las especies con más densidad neuronal. Piensa que tienen una cantidad X de neuronas, pero las aves, pues como para reducir peso, el cerebro se ha ido haciendo un poco más pequeños con la misma cantidad de neuronas, le llaman un término de densidad neuronal, pues hace que sean más inteligentes, pero bueno, que son impresionantes. Y entonces hay una que están investigando allí, que se llama Fígaro, que esta semana efectivamente ha estado en el New York Times, en muchos medios, porque ha demostrado se ha publicado el estudio que demostraba la capacidad de fabricar herramientas, no solo de utilizarlas, sino fabricarlas. Ellas inicialmente le daban un palito para que jugara con una para que pudiera sacar un cacahuete de un sitio que estaba escondido. Pero vieron que cuando no tenía el palito, iba a una silla, arrancaba un trocito. Con la cacatúa. Claro, y si no tenía la silla, cogía de un cartón, y eso lo vi yo mismo, como, bueno, ya estaba entrenada, pero inicialmente lo hizo sin que los investigadores lo vieron. Cogía un cartón y lo hacía de la longitud exacta que necesitaba para sacar el cacahuete. Y nosotros cuando lo grabamos, pues no se había publicado el estudio todavía, pero yo ya lo flipé, ¿no? Con el Fígaro, además nos hicimos amigos, porque se subió... Sí, se subió... Bueno, es que se ve que dentro de las cacatúas él era el más inteligente, con diferencia, ¿no? Y se iba sobrado, porque parece que lo sabía, además, ¿no? Sí, bueno, y era muy simpático, se jugaba con los botones de mi chaqueta y todo esto, y nada, y ahora se ha hecho famoso. Merece la pena ver el vídeo ese que ha salido ahora, porque es realmente el problema al que se enfrenta. Parece los inventos del profesor Franz de Copenhague, aquel, ¿no? Uh-huh. Donde una pelota cae sobre una tabla y entonces la tabla abre un grifo de agua. Es asombroso el problema que ha resuelto la cacatúa Fígaro esta. Sí. Y además con una habilidad y una destreza, ahí con el pico y una de sus manos, ¿no? Además, pero claro, la noticia ha sido ese experimento que confirma que las cacatúas saben elegir y que saben usar herramientas adecuadas para conseguir objetivos, pero ¿por qué las cacatúas en particular? Bueno, Javier. No, no la cacatúa, sino la familia esta más amplia de los loros, ¿no? Que ya hemos dicho muchas veces, repite como un loro,
por su habilidad fonética, ¿no? Pero es que eso no capta el fondo de la cuestión. Yo vi una vez a una señora que tiene un loro en un pueblo, y el loro tiene una campanita al lado. Y entonces la señora desde la calle, el loro estaba como en un segundo piso, en un balcón, desde la calle le dice sí, no me acuerdo cómo se llama, llamámosle Fígaro. Fígaro, toca la campana. Y el loro tocaba la campana. Eso no es repetir como un loro. Es que está entendiendo lo que le quiere decir la señora y está actuando en consecuencia. Y el problema que está en un vídeo por ahí, a ver si lo podemos colgar luego, es 1 minuto o menos. Es un problema muy complicado. Tiene que sacar el lápiz de dentro de una pajita, entonces usa el lápiz para perforar una membrana y luego la pajita, bueno, en fin, requiere una planificación de todo un procedimiento complejo, ¿no? De una secuencia de movimientos. Sí, además es lo que comentábamos, ¿no? Igual que un chimpancé, decimos, es mucho más inteligente que una vaca, por decir algo, siendo un mamífero, pues una cacatúa, un loro, es mucho más inteligente que un periquito o un halcón siendo aves. Además, estábamos que antes escuchábamos a Jacinto Antón, que yo creo que estos temas le van, pero es que además hay historia con el sitio, ¿no? Donde tienen estas cacatúas de Tamíbar, que tendrán pues como 10 o 12, y está como en las afueras de Viena, en el medio de unos campos. Una de las investigadoras es princesa de ella, no lo dicen mucho, pero es de la familia real, y allí hay un investigador español, Antonio Osuna, que es coautor de estos estudios, y es gracioso porque las tienen bueno, no sé, y son muy curiosas, y entras allí y se te tiran todas encima a intentar, te dicen, no entréis, sobre todo si alguien lleva o pendientes o anillos, cuidado que os los intentarán quitar, y nada, pues no sé, es gracioso. Qué bueno, la cacatúa Fígaro. Oye, que llevamos toda la semana leyendo titulares sobre la expansión de la gripe aviar H5N1, que sí es amenaza para los humanos. Yo he visto aquí ahora hace poquito un reportaje sobre los bisones españoles, el riesgo del contagio de los bisones españoles. Sí. ¿Hay algo nuevo del virus que no supiéramos ya, o estamos recurriendo a información que ya sabíamos? Bueno, el gran peligro es que este virus, que es aviar, es muy letal en aves y también es muy letal en los raros casos en que ha saltado a humanos. Es que estamos hablando de letalidades superiores al 50%, o sea, de cada 2 infectados se muere 1. Entonces lo que ha salvado este virus da escalofríos solo pensar en él. Lo conocemos desde 1996 por un brote que hubo en Hong Kong, y donde ya se vio que saltaba a humanos y era muy letal en humanos también, no solo en las aves. Luego esto es como todos los virus de la gripe, se extiende mediante las aves migratorias por todo el planeta, ¿no? Porque las aves migratorias van del norte al sur en distintas latitudes y longitudes, y luego lo extienden por todo el planeta. Todo el mundo, si tú hablabas antes de esta pandemia que hemos pasado, hablabas con cualquier virólogo, todo el mundo estaba seguro de que la próxima pandemia iba a provocarla por un virus de la gripe. Sí. Porque tiene una altísima capacidad. La gripe humana, pues siempre decimos, una persona estornuda en el metro y contagia medio vagón, ¿no? Es enormemente contagiosa. Decíamos, ahora sabemos que el coronavirus, este SARS-CoV-2, es todavía más contagioso que la gripe. En particular las últimas variantes Omicron son enormemente, se propagan con una eficacia enorme. Pero aquí, afortunadamente, el H5N1 no muestra la capacidad de propagarse entre seres humanos, ¿no? Porque imagínate, con una letalidad del 50%, el SARS-CoV-2, la ha montado con una letalidad inferior al 1%. Imagínate lo que sería eso, una letalidad del 50% y una velocidad de propagación propia de la gripe. Y entonces, por eso preocupan estas granjas de bisones, que ha habido que sacrificar a un montón, porque hay granjas de bisones en España. Somos un productor de abrigos de pieles de bisón, curiosamente.
Luego está estos leones, ¿no? Leones marinos en Perú también, que han aparecido muertos en masa y están infectados por el virus. Esto preocupa que la transmisión sea entre mamíferos, ¿no? Pero si hay un virus sobre el que el planeta está alerta, es este. Los virus de la gripe en general y el H5N1 en particular. Incluso sabemos cuáles son las 5 mutaciones exactas que podrían convertir al H5N1 aviar en un agente pandémico mortífero. Sí. De hecho, se publicó, fueron trabajos que estuvieron a punto de no publicarse por la censura de los asesores de la Casa Blanca, y querían imponer sobre las revistas Science y Nature. Science es americana, Nature es inglesa, y uno de los grupos de investigación era holandés, con lo cual aquello no fue para adelante. Pero el trabajo se publicó en aras de la transparencia científica, y conocemos, por lo tanto, qué podemos esperar y sobre qué tenemos que estar más alerta cuando este virus empieza a acumular mutaciones. En fin, que este era el gran peligro, según creíamos todos, y lo tenemos más controlado, más vigilado que lo que ocurría con los virus SARS. Sí, escuché una entrevista con una epidemióloga a quien preguntaban si un humano se puede contagiar, y decía que, hombre, sí, en un lugar en donde haya 1000 pollos contagiados sin ninguna ventilación, sí, pero los casos que ha habido... Sí, bueno, es que yo vi en Pekín hace ya bastantes años, donde dormían algunas familias, y dormían sobre las plumas de los pollos, ¿no? Como si fueran almohadas, dormían encima de las plumas de los pollos, y cuando los pollos estaban infectados, pues esta gente se contagia por un contacto tremendamente directo con ellos, ¿no? Las condiciones higiénicas de aquellas casas eran lamentables. Y recordemos una vez más que casi todas las pandemias y los virus emergentes nos vienen de Asia y de China en particular, por la costumbre francamente digna de erradicarse de los mercados de aves vivas y de animales vivos, donde eso es una costelera donde se van mezclando los virus entre las aves y los otros animales y acaban saltando al ser humano. Es una especie de escuela de adaptación a la propagación entre mamíferos, ¿no? Oye, citabas a Nature, la revista ha publicado también que un anticonceptivo oral masculino, probado en ratones de momento, tiene resultados prometedores, reduce de forma rápida y durante 24 horas la fertilidad masculina en esos animales. Eso querría decir que los hombres podrían tomarlo un poco antes de la actividad sexual y recuperar la fertilidad al día siguiente. Si pasa los ensayos clínicos y todos los procesos que tiene que pasar, sí. O sea, la ventaja de esta píldora anticonceptiva masculina, que ha habido antes, algunas que afecta a una enzima muy específica de los espermatozoides, es decir, que quizás con eso tendría menos efectos secundarios en otras partes del cuerpo, que es lo que imagino que preocupa en esta fase de pasar de ratones a humanos. Y sí, sería pues tomar una pastillita y que durante un tiempo pues los espermatozoides estuvieran inactivados y por tanto sería anticonceptiva y el día siguiente podrías continuar. Bueno, no sé. Pierden la movilidad, ¿no? No es que se inactiven ni se destruyen, pierden la movilidad del flagelo, de la cola del espermatozoide. Yo, con esta pastilla, hay un problema que no es de tipo técnico que deberemos afrontar cuando la pastilla exista. ¿Hasta qué punto se puede fiar a una mujer de que una pareja esporádica que haya conocido se haya tomado la pastilla que dice haberse tomado? Porque ella sabe que si se le ha olvidado o no, pero de él, si a ti un hombre te dice me he tomado esta pastilla, así que podemos hacerlo sin preservativo, ¿tú te fías? Porque claro, a lo mejor se le ha olvidado, o a lo mejor es una mala persona. Sí. Exacto. Sí.
Bueno, el estudio ha sido en ratones, se ha anunciado con mucho entusiasmo, se dice que no se han observado efectos negativos y veremos a ver cómo avanza. Oye, el jueves hicimos La Ventana, el equipo de Vivir hizo La Ventana en esta semana de Locos por la Radio, que por cierto no ha terminado. Igual que este programa todavía no ha terminado. Quedan sorpresas, ¿no? El jueves en La Ventana quisimos comprobar de manera muy rápida, bueno, también era un chiste y era un poco reírnos de nosotros mismos, ¿no? Si la SER estaba o no estaba en hora, y si merecía la pena dar la hora, y descubrimos que la SER no está realmente en hora porque se guía por una hora GPS que es diferente a la hora, digamos, legal. Pero detrás de la anécdota hay toda una ciencia que se encarga de medir el tiempo, y en España los encargados de hacerlo, y esto lo descubrimos, yo reconozco que no lo sabía, los encargados de medir el tiempo y de establecerlo oficialmente son militares. Héctor Álvarez es oficial de la Armada e investigador en el servicio de hora del Real Observatorio de San Fernando. ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal? Recuerdo que tu compañero capitán de fragata también se llamaba Héctor. Debe ser un nombre muy militar, Héctor, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, ha dado la casualidad de que, bueno, estamos ahí dos tocayos en la misma sección de horas, sí. Oye, que sois vosotros los encargados de fijar la hora oficial en España, ¿no? Cuéntanos un poco cómo lo hacéis. Sí, bueno, pues nosotros, el Real Instituto de Observatorio de la Armada, el ROA, generamos lo que es la hora oficial a través de la generación de la escala UTC, entre paréntesis ROA, que es la base de la hora oficial española, y esto lo hacemos mediante un algoritmo que combina la información procedente de 2 máseres activos de hidrógeno y 5 patrones de haz de cesio. Y el resultado de este algoritmo constituye una escala virtual que llamamos escala de papel, que luego materializamos o realizamos físicamente mediante un sintetizador de frecuencias que disciplina lo que es la señal de frecuencia que procede de uno de estos 2 máseres de hidrógeno. Vale, Héctor, no he entendido nada. Pero de lo que has dicho. El señor del biortogonal seguro que sí. O sea. Sí. Eso he entendido todo. A ver, trabajáis con relojes atómicos. Esto suena muy bien, pero es que no lo entiendo. Entiendo que el hidrógeno es el que proporciona esa exactitud, pero no sé muy bien cómo. A ver si puedes conseguir que un ingenuo como yo pueda entenderlo. Bueno, no es hidrógeno, es el cesio. Es decir, antiguamente lo que era la definición del tiempo, la determinación de su unidad básica, que era el segundo, se determinaba en base a la rotación de la Tierra. ¿Vale? Con el tiempo se vio que esta rotación de la Tierra no era uniforme, que se desaceleraba, y se buscaban otras formas de definir el tiempo, de buscar una buena referencia, otro fenómeno físico periódico en la naturaleza, del que pudiésemos extraer de esa frecuencia, de esa repetición, de que pudiéramos extraer esas etiquetas de tiempo uniformes. Vale. Con el desarrollo de los relojes atómicos, allá por el 1955, se consiguió lo que es interrogar a un conjunto de átomos, en este caso de cesio, y extraer la información, la frecuencia asociada a uno de esos niveles energéticos. Entonces, vale. De ahí se construyeron los relojes atómicos y pasamos a referenciar el tiempo en lugar de referenciarlo a una escala astronómica basada en esa rotación de la Tierra, lo pasamos a referenciar ya al interior de la materia, referenciado a esa transición atómica. Claro. O sea, porque esa frecuencia es inalterable, digamos, no como la rotación de la Tierra. Exactamente, es inmutable y es universal. Es decir, la frecuencia que nosotros extraigamos de esos relojes puede ser lo mismo aquí, en Barcelona o en la Luna. Claro, igual que hay o en la galaxia de Andrómeda, vamos, que sería una unidad universal, ciertamente. O sea, igual que hay una referencia de kilo que está guardado en algún sitio, o uno de metro que dices, no, este metro es de referencia, que es inalterable por la temperatura o lo que sea, esta es la referencia. Vuestra referencia para decir lo que es un segundo son estas actividad del núcleo del cesio, ¿no? Que dices, bueno, pues cada X fenómenos es un segundo. Lo que pasa es que cada X oscilaciones, que son aproximadamente 9,2, son 9.000 millones de oscilaciones, 9,2 gigahercios, que proceden de la excitación de una transición hiperfina del estado fundamental del cesio 133. Entonces, cada todas esas oscilaciones decimos que son un segundo. Pero Héctor, o debo llamarte mi capitán.
Héctor mismamente, es perfectamente. Héctor Vole, ¿no? El metro este famoso que se conserva en París en una barra de platino iridio no es inalterable. Eso cambia más que... No es, y de hecho, las unidades de metro y de masa y demás también se están definiendo con la regla constante fundamental de la naturaleza, como la que nos acabas de explicar para el tiempo, ¿no? Con los relojes de Cesio. Sí, efectivamente. En el metro, bueno, yo no soy un especialista en metrología de longitud, pero bueno, la definición aquella que estudiamos en el colegio, de aquella barra de platino iridiado y demás, que se conserva en el Buró Internacional de Pesos y Medidas, al suroeste de París, eso ya quedó atrás, y gracias a las nuevas definiciones que se han hecho en el Sistema Internacional de Unidades, el metro ahora se define en base a la constante de la velocidad de la luz. Vale, pues ha pasado lo mismo. O sea, he tenido yo el mismo error que lo de la velocidad. Si tú ibas con un reloj Casio analógico. Claro, yo estaba con el segundo como girando la Tierra, o sea, me quedé con lo clásico. O sea, que Javier del Pino se reafirma en que no hay que dar la hora al principio de los boletines, ¿no? Claro, porque la hora GPS, explícanos otra vez para ver si lo entiendo, por qué varía con respecto a la hora GPS, que es por la que se guían seguramente la mayor parte de los ordenadores, ¿por qué varía con respecto a la hora atómica? Bueno, la hora GPS en realidad es una hora atómica. Está basada en un tiempo atómico. De hecho, los satélites ya no GPS, o bueno, diferentes constelaciones de otros sistemas de navegación globales, todos ellas llevan relojes atómicos en su interior. Entonces esa hora sigue siendo atómica, sigue siendo igual de uniforme y no tiene nada que ver con la rotación de la Tierra. Lo que pasa es que el tiempo GPS es un tiempo atómico que se le metió un cierto offset de segundos, porque cuando se materializó esa escala de tiempo GPS fue en 1980 y la escala UTC ya se había implementado en 1972. Y la escala UTC es una escala de tiempo atómica, igual que la GPS. Lo que pasa es que lleva una serie de segundos intercalares que se van añadiendo, no siempre de manera periódica, para mantener esa escala de tiempo atómico que generan esos relojes atómicos, con esa escala de tiempo dinámico, esa escala de tiempo astronómica, que era la que toda la vida habíamos usado y era la que se basaba precisamente en la rotación de la Tierra. Pero como esa rotación no era uniforme, esa escala UT, escala universal, esa iba derivando. Con la llegada de los relojes atómicos hacemos una escala de tiempo atómico que es constante, y lo que queremos es que estén en concordancia, que estén dentro de 0,9 segundos la una de la otra. Es decir, la que es perfecta y que usamos para la sincronización de todos nuestros equipos y sistemas, por ejemplo, con la escala astronómica tradicional que siempre hemos usado. Eso es lo que llamáis... Esa escala de GPS es igual que la UTC, lo único que, como se implementó más tarde en el 80, en el 80 ya se habían empezado a meter segundos intercalares, y es precisamente la escala UTC con ese salto, con esos 18 segundos intercalares que se habían metido por aquel entonces. Por eso tiene un desfase de 18 segundos, pero es perfectamente válida. Es perfectamente válida para lo que es la sincronización. Vale. Pero 18 segundos. Héctor, ¿es lo que llamáis segundos bisiestos? No, son segundos, hay cierta confusión por el término en inglés. Son segundos intercalares, que es leap seconds, que no tiene nada que ver con los años bisiestos, que son los leap years. Vale. Claro, entonces intercaláis segundos, porque si no la hora iría poco a poco variando respecto a la rotación de la Tierra, y a lo mejor serían las 2 de la madrugada por la tarde, ¿no? Efectivamente, bueno, en no sé cuántos mil millones de años podría darse ese caso, pero efectivamente va variando muy poquito, va variando en torno, se ha constatado que en los últimos 100 años los días son en torno a 1,7 milisegundos más largos ahora que lo que eran hace 100 días. O sea, hace 100 años. Yo decía al principio que nos llamó la atención que tú eres oficial de la Armada, pero por supuesto con background científico, digamos, pero hiciste carrera militar. ¿Por qué está en manos de la Armada el control del tiempo? Pues es una buena pregunta, y es lo que la gente siempre tiene curiosidad en saber, y es por motivos históricos. Hay que pensar que la ciencia en España, o buena parte de la ciencia en España, entra a través de la Marina Ilustrada,
Y por aquel entonces, en el siglo XVIII, se decide construir lo que es el observatorio astronómico, tal y como lo conocemos hoy en día en San Fernando. Se construye en Cádiz en 1753 y después de 45 años, en 1798, se traslada a la ubicación actual en San Fernando. Este observatorio se funda por dos motivos. El primero de ellos era para dotar de conocimientos científicos, en este caso de la astronomía, que era imprescindible para la navegación, ya que no había sistemas de navegación globales por satélite. Entonces la navegación, para practicar una navegación segura, uno tenía que observar las estrellas y situar el buque en la mar. Y el segundo motivo fue para fomentar, en cierta manera, el progreso, el desarrollo de los instrumentos de medida del tiempo, porque el tiempo, como comentaba, siempre ha estado ligado a la astronomía. Eran los astrónomos los que determinaban cuál era la duración de un segundo a través de la observación del paso de una estrella por un meridiano y a las 24 horas dónde estaba esa misma estrella. Y de ahí ese día ya se troceaba, se dividía en 24 horas, 60 minutos, 60 segundos y de ahí esa definición de que un segundo del día solar medio era la 86.400ª parte de ese día. Ese número que acabo de decir son los 24 por 60 por 60. Y lo que se quería era fomentar un poco el desarrollo de estos instrumentos de medida, de manera que se hiciesen precisos pero a la vez portables para poder llevarlos en los buques. Por aquel entonces lo que había, el mejor instrumento que había, pues eran los péndulos, el reloj de péndulo de vacío. Pero ese reloj de péndulo no se podía transportar, no se podía llevar a bordo de un buque por los movimientos en la mar de balance de cabezada. Era imposible mantener esa hora. ¿Y por qué era importante mantener esa hora a bordo en el buque? Porque hasta la segunda mitad del siglo XVIII no éramos capaces de saber la longitud, cuánto avanzábamos hacia el este o hacia el oeste respecto de un meridiano de referencia con exactitud. Es decir, desde tiempos remotos, allá por el siglo X, ya navegantes portugueses sí que sabían determinar la latitud respecto de la observación de la polar o de la culminación de los astros, pero lo que era la observación de la longitud sí que había métodos, pero no eran tan fiables, eran engorrosos y eran muy complejos. Entonces, lo que se trataba era de saber, de mantener mi hora a bordo y comparar esa hora a bordo a las 12 del mediodía con las 12 del mediodía del punto de salida, del puerto de partida. Eso explica lo que te decía al principio, porque cae en manos militares. Yo no sé si sabes, Héctor, que en Estados Unidos, en Washington, en el Observatorio Naval Militar, que además en ese recinto está la residencia de la vicepresidenta de Estados Unidos, ahora mismo Kamala Harris, está la casa donde habita habitualmente el vicepresidente de este país. Hay un reloj en la puerta también, digital enorme, y los americanos dicen que es el reloj más exacto del mundo. No sé si a lo mejor en Cádiz estáis de acuerdo con esta afirmación. Bueno, en Cádiz podríamos hacer la afirmación equivalente que el reloj más exacto del mundo es el que tenemos, es el promedio de los que tenemos nosotros en funcionamiento. Bueno, el Observatorio Naval de Washington sí que es cierto que tiene una centena de relojes atómicos, y entonces a la hora de contribuir a lo que es decir, todos los países que tienen la capacidad de generar tiempo atómico con estos relojes que mencionábamos, lo que hacemos es mandar un promedio de todos nuestros datos, de cómo está nuestro tiempo local, de nuestra escala de referencia local, UTC-ROA, y las mandamos al Buró Internacional de Pesas y Medidas que está en París. Ya. Y allí lo que hacen es aglutinan todo el promedio de todos los países y hacen una hora final que es una escala de tiempo final, que es la UTC, ya sin apellidos, UTC a secas. Como Estados Unidos tiene muchos relojes, tiene más fuerza, su promedio es más potente que el nuestro. Pero vamos, esa es la única diferencia. Vale, está cogido por los pelos, ¿eh? En el UTC final. Está cogido por los pelos. Como somos más, es más exacto el nuestro. Oye, tengo que despedirte porque el tiempo me apremia, y el tiempo es el que es, aunque vayamos 18 segundos por delante en la SER. Que Héctor Álvarez, oficial de la Armada, investigador en el servicio de hora del Real Observatorio de San Fernando, que es el organismo encargado de fijar la hora oficial en España. Héctor, muchas gracias por la explicación y por hacerlo fácil. Un abrazo. A vosotros, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Y a Pere Estupiñán, Javier San Pedro, que nos tenemos que marchar. Un abrazo. Abrazos. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER.
la radio.